Aló, buenas noches. Estamos otra vez, estamos en la movida. Vamos para adelante. Vamos a dedicarle otros minuticos. Vamos, Catriem, y todos. ¿Estamos listos? Señor, Sí. Bueno, entonces, ¿me dicen si están viendo ya la imagen? señor, No, no están viéndola todavía. sí, dice antropocentrismo. Ahora sí, ya la están Señor, viendo. ¿Hay antropoceno, alguien cambia, con el, incertidumbre, hay alguien con el realidad. micrófono abierto? Ya. ¿Ahí la estás viendo? ¿Aló? ¿Ahí la están Sí, viendo? señor. Sí, Bueno, señor, sí, Sí, señor. señor. perfecto. Entonces Antropoceno, íbamos, cambia, incertidumbre. perfecto. Entonces ya saben que habíamos visto que estamos viviendo tres grandes vectores. Hay alguien por ahí con el microfonito prendido. Aceleración del conocimiento y la tecnología, profundización de la globalización financiera y el cambio climático y la degradación ecológica ambiental. Habíamos visto las olas que se nos están avecinando. Nos falta la última, que es inseguridad alimentaria. Voy a pasar muy rápido para que tengamos presente cómo se está moviendo el mundo en este momento. Primero, miren ustedes, por ejemplo, los supercomputadores. El computador más veloz del mundo, que ahora es medido en una medida muy rara, petaflops por segundo, que es unas velocidades absolutamente abrumadoras, está en China. 33.86 petaflops por segundo, mientras que el segundo es en Estados Unidos, que es casi la mitad, poquito más de la mitad, ¿sí? Y ustedes ven ahí, entonces están los Estados Unidos, Japón, Suiza, Saudi Arabia, Alemania y los Estados Unidos en muchos sitios. Entonces, ojo, porque los chinos están cogiendo ventaja. La otra curva que quería mostrarles para que ustedes vean cómo nos estamos moviendo, vamos a ver solo la de la derecha de arriba. Es los vehículos eléctricos. Hace muy poco tiempo, hace un año, se calculaba que para el año 2030 el estimativo era de 12,5 millones de vehículos eléctricos que debería tener, perdón, de 12,5% de los vehículos iban a ser eléctricos, pero en el último año ha sido tal el nivel de descubrimiento de nuevas baterías que son el punto crítico de los carros eléctricos son las baterías, que han hecho tantos avances que se calcula que va a haber más de 25% de los vehículos van a ser vehículos eléctricos a batería. Esto es ya, esto es, nos atrevemos a decir, por ejemplo, que no estamos de acuerdo con el fracking en Colombia porque ya tenemos suficientes posibilidades de avanzar en lo que se ha llamado el hidrógeno verde, que después yo tocaré un poco más. Pero aquí está el gran primer problema. Esto que ustedes ven aquí, el mapa de la izquierda, es como un mapa, si ustedes lo miran bien, de la anorexia. ¿Por qué de la anorexia? Miren a América Latina, esa chica escuálida, impresionante, que solo por Guayana y por Brasil saca la cara, y Chile un poquito, más Chile que Argentina, tristemente. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, esto es el número de artículos por persona, eso es un mapa con base en un indicador que es el número de artículos científicos por persona en el mundo. Ustedes ven a los Estados Unidos hinchadote, a Europa muy hinchada, todos sus países dedicados a proponer y escribir artículos científicos en unas dimensiones inmensas. El Japón, que está de morado intenso, es muy gordo. La China está de verde también y la India está de amarillo. Entonces, mientras que eso está pasando, América Latina y África casi desaparecidas, muy grave. Y en Colombia, como ustedes pueden ver a mano derecha, en ciencia y tecnología
bajamos del 2012 en adelante una barbaridad, una cosa feroz bajamos. Estábamos en punto 32, algo así, y hasta el 2012 estuvimos defendiendo ese presupuesto todo lo que más se pudo y después empezaron a bajar tremendamente el presupuesto. Y miren también en ambiente y desarrollo sostenible hubo un avance en el 2013, 14, 15 y después volvió a bajar. Nosotros hemos invertido muy poco en esas dos áreas, ciencia y tecnología y medio ambiente. Pero miren ustedes esto es la curva del elefante. Imagínense, por favor, un elefante con esas orejas bien grandotas ahí paradas donde dice la A y la trompa bien parada donde dice la C. ¿Qué es este curva? Nos está demostrando que el 70% de la población, el 70% de la población del mundo ascendió en su ingreso de 1888 a 2008, pero lo podemos extrapolar al 2018 porque seguiría bastante parecido. En 30 años, lo que la sociedad mundial ha hecho es que el 70% de la población sí subió su ingreso. ¿Pero dónde fue que subió su ingreso? Retrocedió la pobreza enormemente en unos países, África, por ejemplo, retrocedió la pobreza, pero nada del otro mundo. En cambio, en China y en la India, a más del 80% incrementó el ingreso de los trabajadores, de la gente común. Claro que hay que hacer ahí una aclaración, y es que ya les había mencionado, el ingreso de un obrero bien entrenado en la China es la sexta parte de ese mismo obrero en la misma posición en los Estados Unidos, y en India es la 11ª parte. Es decir, hay una diferencia sustantiva del ingreso, aunque hay que reconocer que ha crecido y que para un trabajador en la China que le duplique casi su sueldo es muy importante, porque entonces adquiere ya un estatus de clase media, llamémoslo así, un estrato medio, pero hubo un estancamiento y pérdida de ingreso en muchos países, entre esos los Estados Unidos, para los trabajadores de los carros, por ejemplo, de las industrias de los carros. Muchas de esas fábricas cerraron sus filiales y se fueron para China a producirlos allá más baratos y con gente preparada bien, porque China lo que hizo fue invertir en ciencia, tecnología, educación, y se volvió muy atractiva y les dijo a los países: si quiere venir, yo le pongo como condición que el 50% de la inversión, el 50% de la propiedad es su inversión y el otro, el 50% es del Estado, que también va a invertir. Entonces se quedaron aprendiendo muchísimo, patentes y demás, empresas multinacionales. Pero obviamente la trompa que crece mucho más rápido sus fortunas que el crecimiento del PIB en cada país. Y aquí sí quisiera ser muy específico, porque ustedes ven que menciono unos autores a la derecha. Piketty tiene dos libros. Uno se llama El Capital en el siglo XXI, en donde demostró exactamente lo que estamos viendo, y es que el grupo de los súper ricos del mundo, menos del 1%, 0.1%, están quedándose con una enorme riqueza que crece y crece mucho más rápidamente que el PIB de los países. Entonces, si crece más rápido la riqueza de los más ricos, necesariamente un país tiene una capacidad de producir de su PIB, porque es los factores de producción determinan eso. Entonces tiene que haber alguien al que hay que disminuirle su ingreso, y eso es lo que está pasando con el salario. Están disminuyendo los salarios porque su nivel de productividad no es tan alto como el de los ganancias de los grandes ricos. Entonces, ahí hay un problema. Pero Piketty también, en otro libro más reciente, como de 800 páginas, también dice, captante, porque
creímos que era científico el que nos dijeran competencia perfecta, información plena, racionalidad del consumidor, todo eso debe producir o conducir a que se disminuya la brecha entre los más pobres y los más ricos, porque mientras que los ricos invierten más y más en nuevos descubrimientos, patentes, inventos y demás, los pobres o los países menos desarrollados esperan a que se masifiquen los nuevos adelantos y los compran a un precio mucho más bajo. Eso era la teoría neoclásica, es lo que se llama un neoliberalismo, pero está absolutamente demostrado, más adelantico precisaré, que eso que acabo de decir, competencia perfecta, información plena, racionalidad del consumidor, cosas como esas no son ciertas. Los mismos investigadores muy notables dentro de la teoría neoclásica han dicho, demostrado matemáticamente, que no hay competencia perfecta, ahí es por el contrario tendencia al oligopolio y al monopolio, que no hay información plena, todo lo contrario, hay asimetrías muy graves de la información que hace que los ricos ganen más rápido plata, porque ellos sí se enteran de cosas que el resto de la gente no se entera, que no es cierto que haya plena racionalidad del consumidor, sino hay racionalidad parcial del consumidor, que no es cierto entonces que haya convergencia automática si no hay divergencia. Los ricos, los super ricos todavía más ricos y los pobres más pobres. Eso no se ha encargado de decirlo ni el castrochavismo, ni el neomarxismo, no se han encargado de decirlo los mismos investigadores de la teoría neoclásica más recientes, ya lo mostraré. Pero por otro lado, quería también mencionarles el famoso libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué fracasan las naciones? Pregunto, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leerse ¿Por qué fracasan las naciones? Porque si lo han leído, si no lo han leído, yo lo podría explicar en 2 minutos. ¿Quieren que lo explique en 3 minutos? ¿Qué opinan? Dele, profe, pues. Sí, Bueno, okay. Dele, profe, todo lo que sea conocimiento. Bueno, listo. Sí, profe. Acemoglu y Robinson conocen bastante bien a Colombia, hicieron un libro hace unos 5 años que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y ellos dijeron, las naciones se pueden clasificar en 2 formas. Una es su modelo político, o es democracia o es autocracia. Y lo otro es su modelo económico, o es extractivismo o es competencia. Entonces, ellos empezaron a clasificar los países. Obviamente, dijeron, países como Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Suiza, son países que son democracias y son competencia desde el punto de vista de la producción del comercio es competitivo. Entonces, con base en eso, un país que sea democrático y competitivo genera automáticamente innovación, porque hay gente siempre pensando en que puede sacar un nuevo producto, un nuevo bien y ofrecérselo a la sociedad para ganar dinero, ciertamente, pero basado en que hay competencia, pues tiene que competir contra otros que también están pensando sobre nuevos inventos y el que realmente logre que la gente sienta que gana mucho, que adquiere mucho más valor por el mismo precio que comparado con otro producto que venía comprando y lo reemplaza. Eso es lo que Schumpeter ha llamado la destrucción creativa, cuando usted va sacando a la competencia porque su producto es mejor, entonces se produce innovación. En un país que haya democracia y competencia, se produce automáticamente la innovación. Dice, esos son el tipo de países que hacia el futuro van a tener muchísimo futuro. Pero si hay autocracia y hay competencia desde el punto de vista de producción y de mercado, ese país le va a ir bien unos años, pero después va a exigir cada vez más que la autocracia vaya cediendo paso a la democracia. Entonces, piensa que China, por ejemplo, lo mencionan, que puede ser un ejemplo de ese país, que está exitosísimo y que ha estado exitosísimo muchísimos años, pero que podría estar enfrentando problemas de democracia. Hay otros países que son
democracias muy imperfectas, casi que autocracias, y son de carácter extractivo, más que competitivo. África, muchos países basados en las minas, pero aquí también Perú, Chile, Colombia, hemos exportado principalmente materias primas que son de carácter extractivo, todas esas, ese tipo de empresas de muy poco valor agregado, entonces no generan encadenamientos importantes, pero les generan beneficios importantes en cambio al inversionista extranjero y al Estado relativamente, pero muy poco, porque han logrado muchas exenciones de impuestos. Entonces, ese es el otro retrato. Acemoglu y Robinson nos dicen, bueno, entonces uno se pregunta, ¿y qué es Colombia para Acemoglu y Robinson? Y dicen, bueno, señores, no les tenemos un diagnóstico muy bueno, no es una democracia perfecta, lejos de eso, es una democracia muy imperfecta y su tendencia en los últimos años ha sido a economía extractiva, minería de carbón, de oro, minería de petróleo, como los grandes fuentes para exportar. Incluso cuando ustedes revisan las contribuciones al PIB nacional, se sorprenderán de ver que la energía aporta el 7% del PIB nacional. La minería y la energía aportan el 7%. Pues no se les olvide que Cecilia López midió lo que ella llama la economía del cuidado, que es el trabajo voluntario o no pago en la casa de cuidar a los ancianos, cuidar a los niños, de todas estas cosas que es no visto como una actividad productiva y que son tremendamente importantes para la nación, aparece esas condiciones. Entonces, por eso hay que tener presente, permítanme un segundito que me están llamando de la casa y puede ser urgente. Permítanme un segundo, por favor, ¿sí? ¿Sí? Denme un minutico, un minuto, por favor. Compañero, ¿alguien sabe hasta cuándo tenemos plazo de presentar el proyecto, el ensayo con el profesor? ¿Alguien sería tan amable? ¿Me puede decir? Buena pregunta, compañero. También Yo también quiero saber lo mismo. No he hecho ese ensayo. Ahora hay que preguntarle al que pues, nos informe la plataforma, me imagino. ¿Estamos listos? ¿Seguimos? Sí, señor. ¿Seguimos, compañeros? ¿Está bien? ¿Ahí están viendo la presentación o no? ¿Aló? Sí, señor, sí se está viendo. ¿Sí se No, está viendo? profe. ¿No se está viendo? La oscura. ¿Está oscurita? Ahora sí. Ahí Ahora ya sí. se está viendo de nuevo. Entonces, les contaban para rematar que eso fue lo que dicen Acemoglu y Robinson y nos sitúan en los países que pueden tener harto riesgo de no ser viables. Tristemente, en el último tiempo, hemos avanzado más hacia la autocracia que hacia la democracia, como lo han visto, especialmente por la represión, por ejemplo. ¿Aló? 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 Sí, Sí, profe, se Bueno, escucha. ok. Bueno, entonces, tristemente, como les decía, hemos avanzado más hacia la autocracia y no somos un país que pueda preciarse de que es competitivo porque en los últimos 40 años, hemos tendido a ser más y más de carácter extractivo. Si ustedes revisan la economía colombiana, la gran cantidad de exportaciones, como lo vamos a ver, está dirigida más a exportar petróleo, carbón, oro, del cual 80% de lo que sale del país es ilegal. Entonces, hemos cambiado una economía que era más de carácter de exportaciones agropecuarias, agrarias realmente, como ustedes saben, pues banano, las flores, el café, fuimos reemplazándolos hacia una reprimarización o más minerales, ¿sí? Y petróleo que otra cosa.
Hay otros libros que vale la pena tenerlos en cuenta. Uno un poco pesado de leer, David Harvey, pero es muy interesante, tiene que ver con las contradicciones del capitalismo. Y está Paul Krugman, que habla de la nueva geografía económica y dice una teoría de dónde los países y las regiones más exitosas en la globalización, por qué se dan, yo lo tocaré. Y hay un colombiano que se llama Eduardo Sarmiento Palacio, que muy parecido a Piketty, y antes de que lo hiciera Piketty, encontró que la ganancia del capital de los grandes capitalistas es mayor que la productividad nacional, y eso incide en que haya menor crecimiento del salario, lo que yo les había mencionado que Piketty lo hizo. Y unos jóvenes, Alvaredo y Londoño, más recientemente lo han trabajado y también confirman lo que Eduardo Sarmiento había dicho. Entonces, discúlpenme que esté hablando de estas cosas a esta hora, 9:20 de la noche, hablando de estas cosas tan pesadas, pero es rápidamente haciendo un repaso de cómo se está moviendo la globalización. Y simplemente para recordarles, disculpen que esté en inglés, pero es muy fácil de leer, un día de trabajo para los hombres y para las mujeres. El promedio mundial es que los hombres trabajan 7 horas 47 minutos antes de la pandemia, de lo cual 1 hora y 30 minutos no son remunerados porque llevan a los niños al colegio, cosas por el estilo, de pronto cocinan algo en la casa, mientras que una mujer trabaja 8 horas 39 minutos, casi 1 hora más, pero 4 horas 47 minutos son no remuneradas. La mujer, entre otras cosas, en la pandemia, obviamente se le ha recargado mucho más su trabajo, no lo quepan la menor duda a ustedes, se le ha recargado mucho más a la mujer. Ya veremos en el índice de pobreza multidimensional por qué es tan importante meter en ese índice de pobreza multidimensional varios aspectos que no quedaron, por ejemplo, nutrición, por ejemplo, equidad de género, por ejemplo, riesgo de inundación y deslizamiento, por ejemplo, acceso a la energía y acceso a Internet. Todos los que estoy mencionándoles cobraron una importancia muy grande en la época del COVID, porque si lo que ha pasado es, como ustedes saben, la nutrición es muy importante, hay gente que no está pudiendo salir a trabajar. Ahora pues son los primeros en salir a ver cómo buscan lo diario. En segundo lugar, a la mujer le ha tocado mucho más difícil, y el que no tenga acceso a energía y por lo tanto a Internet es muy complicado. Y fuera de eso, a medida que sube el cambio climático y están aislados, pues quedan más afectados por inundaciones y deslizamientos y demás. Pero no nos olvidemos que esto que ustedes ven aquí es el tiempo de trabajo requerido para comprar un teléfono iPhone 6, el Apple 6. Bueno, miren ustedes, mientras que en Zurich, en Suiza, con 20 horitas de trabajo usted ya consigue, en Nueva York con 24 horas de trabajo usted consigue el iPhone 6, el 6, que ya no es el último modelo, pero usaron esa comparación. En Tokio ya necesita 40 horas, en París 42, en Seúl 57, en Sao Paulo, Brasil 109, en Beijing 217, en Yakarta 468 y en Kiev 627. Entonces, sí hay una diferencia muy grande en el poder adquisitivo de la gente, sin lugar a dudas. Y viene un tema que se llama cambio climático, que nos importa sobremanera. Y aquí no se nos olvide que el color rosado es el que nos dice que son la suma del calentamiento natural y del antropogénico, es decir, del calentamiento generado por la humanidad. Fíjense usted la diferencia de crecimiento del calentamiento del rosado frente al azul, que sería solo lo natural. Lo natural se mantendría más o menos en su temperatura, mientras que lo otro se dispara. Pero aquí voy a mencionar 3 mapitas que son rápidos de entender y muy importantes. Les ruego que vean que los tonos de verde van desde uno muy intenso. Brasil, por ejemplo, algunos países del África tienen la capacidad biológica
bastante intacta. En cambio, Colombia, si ustedes lo ven, ya está en un colorcito del 50 al 100% de su capacidad. Los de verde oscuro tienen más de 150% de capacidad, los de verdecito clarito ahí, ustedes lo ven entre 50 y 100. Ya estamos ahí. Ecuador está más bajito que Colombia, de 0 a 50. Ahí lo pueden ver ustedes. Pero los países que están en rojo es que su huella ecológica ya sobrepasó su capacidad biológica. Entonces los Estados Unidos están en más de 150%, unos países africanos y todo lo que es el Medio Oriente están pasados sin lugar a dudas porque tienen petróleo en grandes cantidades y emiten mucho, y la China también está pasada, pero ojo con lo que vamos a ver más adelante sobre la China. Lo cierto es que Colombia no puede preciarse en este momento. No es que nuestra capacidad biológica aguanta mucho, no, ya estamos en un colorcito del 50 al 100% de capacidad. Entre otras cosas porque en la zona andina ahí están los conflictos ambientales muy concentrados en el caso de América del Sur, muy concentrados. Y hubo este gráfico en el 2020, recientemente, que nos preocupó muchísimo, porque lo que dice es que hay un índice del planeta vivo que tiene que ver con la extinción de especies, con las especies que están amenazadas, y América Latina y el Caribe sí, desde 1970 al 2015, están muy golpeados. Miren ustedes cómo ha bajado el índice del planeta vivo. Bueno, voy a terminar con 3 cositas que son bien importantes. Lo primero, hay unos trabajos de Robert Costanza, que en este momento está en Australia, pero que durante mucho tiempo estuvo en los Estados Unidos. Él, con un equipo de economistas, calculan los servicios que prestan los ecosistemas y les ponen un valor. Me explico. Por ejemplo, la Ciénaga Grande de Santa Marta provee a muchos pescadores de pescado que no tienen que ir a comprar en el supermercado, sino que ellos lo pescan y lo obtienen, y además les sirve para generar ingreso porque van y venden fuera de lo que consumen más. Entonces, lo que consumen se puede poner a precios del mercado. En una investigación que hizo el INVEMAR el año antepasado de cuánto vale lo que aporta una hectárea de manglar de la Ciénaga Grande, dio que 600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si no hubiera esos manglares, no se generaría tanto pez, tanto molusco, tanto crustáceo, que le están dando a muchos pescadores no solo su sustento diario sin que tengan que ir a comprarlo al mercado, sino que les da producto para vender, para poder generar más ingreso. Eso es lo que se llama un servicio ecosistémico. Ellos calcularon solo 19 servicios para 17 grandes ecosistemas y calcularon que eso está entre 125 a 145 trillones de dólares año que le sirven a la humanidad. Y sumaron todo el PIB, el Producto Interno Bruto, que se genera en cada país por las industrias, el comercio, todo, y dio 75 trillones. ¿Qué tal si hubieran medido todos los servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas? Eso hubiera triplicado o duplicado el valor. Lo que quiero decir con esto es que hoy, mal medida, la naturaleza provee el doble de recursos que los que provee toda la humanidad con sus fábricas, bancos, negocios, todo eso. Muy importante que tengamos presente esto, porque van a ver el modelo que desarrollamos, que es un poquito diferente al que aparece ahí abajo. Ustedes, ahí aparece un modelo de capital humano, capital construido, social, capital social y todo inmerso del capital natural. Ahora van a ver el modelo que yo generé. Mañana se los muestro. Pero voy a terminar hoy, para que no alarguemos más hoy, voy a terminar hoy con 2 conceptos que son importantes, porque para que nos vayamos a soñar con esto que les voy a mencionar. Lo primero es que Naciones Unidas en el 2016 propuso 17 grandes objetivos del desarrollo sostenible. Vamos a acabar la pobreza, 0 hambre,
buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Vamos en la 5. Ahí de paso aprovechen y revisan su inglés. Yo les traduzco, pero ustedes van viendo allá. El 6 es agua limpia y saneamiento. El 7 es energía limpia y alcanzable. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico. El 9 es industria, innovación e infraestructura. El 10 es reducción de las inequidades. El 11 es comunidades y ciudades sustentables. El 12 es consumo y producción responsable. El 13 es acción climática. El 14 es la vida debajo del agua. El 15 es la vida sobre la tierra. El 16 es la paz, la justicia e instituciones fuertes. Y el 17 son alianzas para cumplir estas metas. Cuando usted ve esto, dice, Naciones Unidas está en lo cierto, hay que hacer todo esto, hay que seguir haciendo para que logremos todo esto. ¿Quién se podría negar a eso? Sin embargo, para que ustedes se fijen cómo la importancia de los investigadores es muy grande, hay un grupo de Victoria Spicer, Ranganathan, Vali Swain y Sumter, que cogió esos indicadores, los 17 indicadores, y a cada uno, en la izquierda ustedes ven una tabla. Por ejemplo, acabar la pobreza en todas sus formas y en cualquier lugar del mundo. Dijeron, ok, tomemos un indicador, el indicador que más represente eso, y tomaron, por ejemplo, proporción de personas que tienen menos de $1.25 por día. Tomaron la otra, que es acabemos el hambre y alcancemos seguridad alimentaria. Entonces tomaron proporción de la población por debajo de un mínimo nivel de insumo energético en la dieta diaria. Y así sucesivamente para cada una de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible, encontraron el indicador más representativo e hicieron un ejercicio de estadística que se llama análisis de componentes principales, pero no nos vamos a meter en ese detalle, solo que el resultado indica estas flechas que ustedes ven a la derecha. Si todas las flechas fueran para el mismo lado, es decir, en este caso la mayoría de flechas ustedes ven que van hacia la izquierda, si todas las flechas van para el mismo lado, quiere decir que todas están empujando el carro para el mismo lado. Entonces el carro va a avanzar. Pero si usted coge un carro y le pone en cada esquina unos lazos y cada quien tira para su lado, pues el carro no se mueve. Es exactamente el ejercicio estadístico. Este es muy interesante porque resulta en estos gráficos que son muy fáciles de entender. ¿Qué dijeron ellos? Ajá, para que 13 flechas vayan para un mismo lado, vayan para el lado que contribuyen a un desarrollo más sostenible, tenemos 3 flechas que van para el otro lado, que van en sentido contrario, que están frenando el proyecto del desarrollo sostenible, o peor aún, que se están deteriorando, creyendo nosotros que sí estamos haciendo desarrollo sostenible. ¿Y cuáles fueron las 3? Ustedes ven Protected Sea, es decir, protección de los océanos. Protected Land, protección de los suelos y de la vida sobre la tierra. Y tercero, emisiones de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de desarrollo que tenemos hoy, para proveerle a la gente que disminuya el hambre, que aumente, que la calidad del agua sea perfecta, que la educación crezca, que se reduzca la mortalidad de niños, todo lo que ustedes ven hacia la izquierda, necesariamente en el modelo en que estamos, se afectan los océanos, se afectan los suelos del mundo y la vegetación, y se aumentan las emisiones de CO2. El modelo está fallando. El modelo de desarrollo debería tener todas las flechas para el mismo lado y resulta que hay 3 contrarias. ¿Está claro? Está claro, es un arma poderosa, se llama el análisis de componentes principales. No sé quién de ustedes haya tenido la oportunidad reciente de estudiar estadística en la universidad.
esta herramienta es poderosísima porque le permite a usted meter miles de información y todo eso y sacar una síntesis en esos gráficos. Ya verán lo que yo hice para Colombia con esa misma lógica, pero es evidente en este modelo que hay 3 que cogen para el otro lado, se deterioran. Pero hay otra contribución y es la última que voy a hablar hoy, se llama la economía de la rosquilla. Una economista, una mujer muy talentosa, dijo una metáfora y dijo la economía del donut o de la rosquilla. Y dijo, así es que tenemos que pensar los economistas en el siglo XXI. La idea es muy sencilla. Si ustedes ven la de la izquierda, ustedes ven que hay 2 círculos, uno interno y uno externo. Lo que ella dice es, todo el mundo debería tener un mínimo de agua, de alimento, de ingreso, de educación, de resiliencia, de expresión, de trabajos, de energía, de equidad de género y de equidad social y de salud, que tiene que ser en el nivel de la rosquilla interna, del círculo interno, mínimo. Pero si ustedes se pasan a la derecha, encuentran que mucha gente no ha logrado ese mínimo y está en rojo. Vean por dentro de la rosquilla, por dentro del círculo interno. Pero igualmente lo que dice Kate Raworth es, pero igualmente no podemos sobrepasar la capacidad de la naturaleza. Y entonces ella encuentra que estamos basados en cambio climático, en la carga de nitrógeno y fósforo que estamos metiéndole a los ecosistemas, al agua especialmente, la conversión de suelos tumbando monte, la apertura de la frontera agropecuaria y finalmente la pérdida de la biodiversidad. Todos están en rojo. Entonces, lo que ella está diciendo es, tenemos que lograr que no haya rojos, que el planeta sea como el de la izquierda, ni rojos por dentro del círculo inferior, ni rojos por fuera del círculo exterior. Eso es el verdadero desarrollo. Cuando usted se pone a pensar cuál es el verdadero desarrollo de una persona, es que crezca sensata, equilibrada, ¿sí? Que haya hecho deporte, pero también haya entrenado la mente, que haya desarrollado su habilidad de interactuar con los demás, de proteger la naturaleza, de ser feliz, de hacer deporte de tal manera que ejerza los músculos, o de bailar, o de hacer teatro, de tener un arte que practicar, especialmente la música, que tenga una capacidad que se llama racional matemática adecuada, que tenga una capacidad de expresión en su propio idioma, leyendo, escribiéndolo en computador, pero también otros idiomas. Puede ser que sepa escribir bien, que tenga una mínima ortografía para que se le pueda entender. Todo eso hace, digamos, que una persona esté completa, pero igualmente esa persona no puede excederse en comer demasiado, se engorda demasiado. Es exactamente el símil de una persona y comparada con el planeta, lo que vemos en los rojos de la derecha. Pero lo ideal es que una persona esté en la izquierda, en esos 2 círculos, que no haya rojos. Eso es, digamos, lo que ella nos enseñó. No es que sea invento estrictamente de ella, sino que seguramente lo retomó de muchos autores masculinos y pudo, gracias a la capacidad de mayor complejidad en algunos casos del cerebro de la mujer, traernos una metáfora ideal, que es la economía de la rosquilla. Voy a terminar diciendo que Kenneth Boulding, un economista muy notable, que fue de los primeros economistas ambientales, dice, el que crea que en un mundo finito, con límites, el crecimiento puede ser infinito sin límites, o es un loco o es un economista. Él se refería a los economistas que están pasando de moda, que son los neoclásicos neoliberales. Vamos a dejar aquí porque son las 9:45. Los espero mañana a las 7 de la noche. Un abrazo muy grande para todos. ¿Aló? Muchas gracias, profe. Okay. Profe. Hasta mañana, muy profe. Bien. Chao, pues. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, Buenas pues. noches para todos. Gracias.
Bueno, que descansen, feliz noche. Bueno, compañeros, esta mañana que descansen.